preciosa noche en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que por favor salude al que tiene al lado suyo. Dígale, Dios le bendiga, regálele una sonrisa, por favor. Regálele una sonrisa. Gloria al Señor. Lucho, lo bendiga. Gloria a Dios. Bueno, saludo para nuestros diáconos que están por aquí. Los amigos. Leemos Éxodo 19, hermanos, que es el texto que estamos, digámoslo así, analizando, estudiando. Éxodo 19. Amén. Vamos a leerlo todo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ustedes digan. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si diereis ¿qué? Oído a mí, a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, todos, el 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Señor, háblanos esta noche conforme es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, háblanos la palabra, oh Dios, conforme tu grandeza, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, sea tan amable. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero continuar porque siento que quedé como en la mitad. En esto del tema de la consagración, me parece que quedé como, así como cuando come uno algo y como que le faltó un poquito. ¿Sí le ha pasado? O uno quiere más y como que se acabó. Ahora día hicieron en mi casa un zambumbe y cuando fui pregunté por el repechaje me dijeron final. Esto se acabó. Dije, hombre, qué falta de visión. ¿Por qué no se visionó un poquitico más, por lo menos? Bueno, hermanos amados, yo les decía pues que haciendo una pequeña biografía que este tema de la consagración a Dios, yo quisiera que honestamente, hermanos, no lo miremos, digámoslo como, ¿cómo le pudiera llamar? Como un tema más de los tantos temas que aborda la Biblia y que trata la palabra del Señor. Porque la Biblia tiene de todo y para todo. Siempre he creído que dentro de ese lenguaje universal que Dios maneja, Él se ha caracterizado por darle cierta relevancia, valga la redundancia, a ciertos temas. Y uno de ellos precisamente es este de la consagración. Y digamos que
hemos venido haciendo como un paralelo entre lo que es Israel o fue Israel para con Dios y lo que es la iglesia del Señor. Es entendible que unas son las promesas para Israel y otras cosas son las promesas para la iglesia. Una cosa es Israel como pueblo y otra cosa es la iglesia como cuerpo. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y lo repito. Una cosa es Israel como pueblo y otra cosa es la iglesia como cuerpo. Entonces, a Israel como pueblo se le dio un sinnúmero de promesas, pero también como pueblo se le delegó unas responsabilidades. Se les dio ordenanzas, se les dio mandamientos y se les dio decretos. Y precisamente en Éxodo 19, todo el capítulo, usted lo va a leer y ahí están acampando en el monte Sinaí. Y mientras Moisés se distanció de ellos, pues Dios sencillamente lo que estaba haciendo era preparándole el paquete para que Moisés simplemente se convirtiera en un portavoz y entregara al pueblo la voz de Dios que estaba representada en los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos. Y normalmente se hace uso, digámoslo así, de Israel como ejemplo y sonará muy, digámoslo así, despectivo lo que voy a decir, pero es la realidad. Yo una vez se lo escuché al hermano Álvaro Torres que nos enseñaba en una reunión de pastores y él decía, Israel no es ejemplo moral para nadie. Y alguien pudiera decir, ¿cómo? No se expresa así de Israel, no. Es que suena un poco fuerte, pero es la verdad. Israel todo el tiempo se la pasó en rebeldía. Al punto que se llevó el calificativo de pueblo rebelde contumaz. Dice que no conocieron sus caminos. Imagínense usted, con todo y lo que Dios los privilegió, y con todo y eso, ellos, aunque comprometieron su palabra para honrar a Dios, no lo hicieron. Cayeron en ese estado de que con su boca hablaban de Él, pero con sus hechos lo deshonraban. Ahora les digo, este pueblo de labios se acerca a mí, pero en su corazón están lejos. Pero también ese hacer de Israel, ese comportamiento, es el no tener en cuenta las ordenanzas, los mandamientos, todo eso los llevó a ellos a vivir experiencias catastróficas, experiencias muy dolorosas, muy dolorosas. Entonces, por ello yo digo que Israel como pueblo no es un ejemplo moral para nadie. Sin embargo, de Israel podemos aprender, como dice el apóstol Pablo, que todo lo que le sucedió a ellos y Dios permitió que se escribiera, dice que esas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, para que no caigamos en lo que ellos cayeron, para que no asimilemos de ellos sus actitudes y sus comportamientos que posteriormente se convirtieron simplemente en actos que ofendían e irrespetaban a Dios.
y se alejaron, se distanciaron por completo de la consagración a Dios. Es decir, Israel pisoteó el llamamiento de parte de Dios. No entendió que como pueblo fue llamado a ser un pueblo diferente. No entendió. Y esto se trata de entenderlo, pero también de comprenderlo. Porque cuando usted entiende y comprende, pues eso lo va a llevar a tomar decisiones y a decir, esto me sirve, esto no me sirve. A ser cuidadoso de su vida y su relación personal con Dios, que no depende del hacer de otro. Yo le decía algo, si mi consagración a Dios depende de lo que otro viva, entonces estoy muy mal. ¿O no? Porque imagínese usted, ¿cuántos somos como iglesia en el mundo? Bueno, creo que somos una multitud incontable, ¿cierto? Y si uno dependiera del comportamiento del otro, pues ponerlos a todos de acuerdo, a todos esos millones, a que se enruten en la línea de la obediencia y la sujeción a Dios, es algo complejo. Entonces siempre va a existir los que oyen la palabra y la guardan y la obedecen, pero también van a existir los que por un oído le entra y por el otro le sale. Amén. Entonces la consagración a Dios, digo yo que tiene una relevancia extraordinaria para este último tiempo. ¿Por qué para este último tiempo, hermanos? Porque mire, créame que la degradación moral que hay es una degradación cual nunca antes jamás. Y esto va a llegar a tal punto que va a superar inclusive la degradación moral los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y los tiempos de Gomorra. O sea, en la medida en que va pasando el tiempo, las cosas se van a ir degradando cada día más y más. Más y más. O sea, vamos a encontrarnos en medio de una sociedad que se va a descarar. Suena fuerte la palabra, pero es la verdad. Hace muchos años, había un pastor que ya durmió en el Señor. Era un gran hombre de Dios. El hermano Germán Correa. ¿Algunos lo distinguieron a él? Hermano Germán Correa. Ese era un varón de Dios. Y él hace muchos años, él decía, llegará el tiempo donde el mundo estará inmerso en tal perversión que no es extraño, porque él tenía esa forma peculiar que lo caracterizaba de hablar así, donde él decía, donde van a ver una vieja con otra por ahí, en la calle haciendo cochinadas, hombres con hombres. Le estoy hablando de cosas que se dijeron hace 20 años atrás, porque hace 20 años atrás, usted encontrarse, por ejemplo, dos mujeres con ese tipo de conductas en la calle, hermanas, ustedes que son más adultas, eso era algo ¿qué causaba eso? Como horror, como asombro, ¿cierto? Hoy ya eso se ha ido normalizando. Y hacia allá vamos, donde el pecado se va a normalizar de tal manera
que Dios mío, nadie frenará esta degradación en la que la sociedad se ha enrutado. Entonces, ante ese panorama y ante esa realidad, ¿qué posición debe de asumir la iglesia como cuerpo? ¿Qué posición debe de asumir la iglesia como cuerpo? La posición que debe de asumir la iglesia como cuerpo no es otra. Ella debe de simplemente replicar o dejar claro cuál es la posición de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque no es ni la posición de ella. La iglesia tiene la responsabilidad de dejar por sentado al mundo que Dios tiene una posición ante la maldad y ante el pecado. ¿Aló? Y esa posición consiste en que aunque el mundo se rebele y se degrade, mi Dios y su Dios seguirá siendo santo, porque Él es santo hoy, mañana y por toda la eternidad. No sé si me estoy haciendo entender esta noche. Amén. Y que el llamamiento que Él nos ha hecho, y digo el llamamiento porque al igual que Israel, nosotros también fuimos llamados. Pablo dice que en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. Es decir, usted no había nacido y ya usted estaba en el plan de Dios para ser llamado a esta gracia. Y si lo llamó, preguntémonos por un momento, ¿de dónde nos llamó? ¿Y cuál es el propósito de ese llamado? Porque no tendría razón de ser el llamado de Dios, digámoslo así, donde no haya una transformación que se alinee a lo que es Dios como en su esencia. ¿Me explico? La Biblia dice que nos llamó ¿de dónde? No estábamos en luz. Y si estábamos en la oscuridad por naturaleza, éramos hijos de oscuridad. ¿Aló? ¿Cierto? Y en la oscuridad todos teníamos una forma de percibir las cosas, de pensar y de hacerlas. Y dentro de ese ambiente de oscuridad y de tinieblas, todo era normal. Todo era normal. Yo le decía a alguien estos días, cuando usted, por ejemplo, para las fiestas diciembrinas, lo normal, llegaba el mes de diciembre, hablo de ese estado, esa condición en tinieblas, y en qué era lo primero que se pensaba. Ahora nadie pensaba. Llegó diciembre con su alegría. ¿Y en qué pensábamos honestamente? Se pensaba en qué me voy a poner. 2, 3 estrenos. El del 24
y el del 31. Se pensaba en la feria, ¿cierto? Algunos pensaban en las cabalgatas, el pesebre, la natilla y el buñuelo, y no que sea malo, no el pesebre. Hagamos el paréntesis así, buñuelo y natilla. ¿Cierto? Pero llegaban y a como se escuchaban los melomerengues, ¿ah? Es que, ay, pastor, no me toques ese bal. Y eso, honestamente, en ese contexto para nosotros era algo muy normal, ¿o no? Llegábamos y nos reuníamos donde X familia, y había familias que sabían cuándo se sentaban a beber Don Viejo de Caldas. Don Viejo de Caldas. Ya me dijo la mano Marina, ron, pastor, ron. Y se sentaban a beber y se sabía cuándo se comenzaba, pero en algunos casos no se sabía cuándo se terminaba, ¿cierto? Y eso era normal allá, pero era porque estábamos bajo el efecto de las tinieblas. No conocíamos a Dios. No, realmente no lo conocíamos. Estábamos en el mundo sin Dios, sin ley, sin esperanza. Nos arropaba esa cobija que nos dejó Adán y Eva, esa herencia pecaminosa. Y por eso nuestra forma de pensar y de actuar era contraria a Dios. No, pastor, que yo buscaba a Dios en Juanchito. ¿Quién dijo? En la discoteca. Eso es autoengañarse. Nosotros no buscábamos a Dios. Es más, fue Él el que nos buscó. Y no solo nos buscó, nos llamó. Porque Él vino a buscar y a salvar. Y aquí todos estábamos perdidos. Es la verdad, todos estábamos perdidos. Pero Él nos buscó y nos llamó. Y nos llamó de las tinieblas. Y no es lo mismo andar en tinieblas que andar en luz. El que anda en las tinieblas no sabe dónde tropieza, porque está ciego. Pero el que está en luz, él cuida por dónde va a caminar. Y ve el hueco y ahí no se mete. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces por eso Pablo dice que mientras estábamos en ese estado, en esa condición, éramos por naturaleza hijos de ira. Todos nuestros comportamientos, nuestras conductas, todos nos alineaban a que el juicio y la inclemencia de la ira de Dios cayera sobre nosotros. Pero Él, que es rico en misericordia, nos buscó, nos llamó, y en la condición en que nos encontró no era la mejor. Sin embargo, a Él no le importó eso. Él quiso exonerarnos de nuestros pecados. Éramos culpables y quiso justificarnos, ¿cierto? La Biblia dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él nos justificó. Pero esa justificación y esa remisión de pecados y esa búsqueda y ese llamado no nos da el derecho, no nos concede el derecho de vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. La Biblia dice, basta ya. Basta ya el tiempo que vivimos lejos de Dios. Y Pablo dice que lo que resta debiéramos de vivirlo para Dios. Bueno, en estos días predicaré Pablo mata a Pablo. Saulo mata a Pablo.
Pero, pero Pablo lo entendió, porque de no haberlo entendido, Pablo hubiera podido jugar a las dos. A veces sí o a veces no. Pero usted encuentra que el apóstol Pablo, el que escribe la carta a los Efesios, en el libro de los Hechos, hay un escrito donde dice, Pablo relata ¿su qué? Porque, hermano, en este llamamiento hay una metamorfosis, hay un reseteo de pensamiento, y a eso se le llama conversión. Conversión. Arrepentidos y convertidos. Y lo que quiere decir es que esa vieja naturaleza que nos movía a hacer lo malo, que nos llevaba a la cantina, a hacer esa práctica que teníamos antes, esa vieja naturaleza fue sometida por la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no proviene del Adán caído, sino que proviene del Adán que nos levantó, llamado Cristo. A su nombre sea la gloria en esta noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Sí me estoy haciendo entender esta noche? Entonces, por eso, esto lo entendió el apóstol Pedro. Él lo entendió. Y en su carta, dice la Biblia en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre, 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde? Y dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros, en lo cual vosotros os alegráis aún, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan ¿qué? Y luego dice, por tanto, ceñid los lomos de ¿qué? Sed sobrios y esperad por completo ¿qué? La gracia que os traerá cuando Jesucristo, siga leyendo, como hijos desobedientes, no os conforméis ¿qué? A los deseos que antes, mate ese viejo hombre, tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó, diga,
Ya, ahí está el llamado. Y esto no lo está diciendo Pedro a los hijos de Israel. Lo está declarando a los gentiles y a todos los que están en Cristo. Porque recuerde que en Cristo no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en el Señor. Tanto a ellos como a nosotros nos toca esta tareita. Hay cosas que no dependen de Dios, sino que dependen de nosotros. Yo le decía a alguien, hice un paralelo entre José y David. Todos dos se vieron asediados por el mismo problema, ¿o no? Todos dos. Porque a José, ¿usted cree que añora la mujer de Potifar para seducirlo se iba a arropar con una cobija de pie a cabeza? Mujeres, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Por qué ríen las hermanas? Digamos que usted necesita que su esposo la mire y le dé unos picos. ¿Cómo hace usted para llamar la atención de su esposo? ¿Ah? ¿Y por qué ríen? Hay estrategias de las damas, ¿cierto? Y es normal. ¿Ah? Es normal. Hay ropas que se prestan para llamar la atención del varón, ¿o no? Es normal. Esa señora no se colocó una cobija de 7 tigres. ¿O usted cree que se metió una cobija de 7 tigres para decirle, José, aquí estoy? Por favor. Yo te aseguro que ese muchacho era tan hermoso que ella ese día miró a ver cómo se vestía para lograr llamar la atención de él. Y hasta el caminado le subió un poquitico el tumbao. Sí, porque la sensualidad a veces se enmarca hasta la forma de caminar, ¿o no? Te aseguro que esa señora le metió el nivel al tumbao. De que cautivo su atención, la cautivo. Y ojo, le estaba dando resultado. ¿Por qué? Porque para llegar a quedarse con la ropa de José en la mano, eso dice que hubo un proceso. Sí, porque para que te le quedes con la ropa a un varón, perdóname, hay una distancia. Del dicho al hecho hubo un trecho. Es la verdad. Pero José, aunque se vio sitiado por la tentación, y yo no creo que José como hombre no hubiera sentido nada, porque era un muchacho soltero, joven, con toda su fuerza. ¿Ah? La señora que lo está seduciendo no es una muchacha, no es una señora cualquiera. Era la mujer de Potifar, un hombre de peso. Pero cuando vio eso, el hombre dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal? Él tuvo la capacidad y el tiempo para decidir entre si accedía o no accedía a la acción, a acostarse con la señora. ¿Usted cree que David no tuvo tiempo? El solo hecho de observarla de lejos, mirar su parte física, darle lugar al deseo a través de sus ojos, el deseo de los ojos, codiciarla en su corazón, traerla al palacio, meterla al palacio, preguntarle a usted qué hay de Urías.
Porque uno fue que la trajo y ya, mija, venga que la necesito, vamos a orar. No, señor. Hubo un proceso, tuvo tiempo para decidir entre si lo hacía o no lo hacía. La tentación puede llegarte aquí. Y te aseguro que no te pone un revólver en la cabeza. Y te da tiempo de decidir entre si lo haces o no lo haces. ¿Qué hizo José? Dijo, reaccionó. Porque para mí reaccionó. Eso deja ver que aunque era un hombre temeroso de Dios, no deja de ser un hombre débil ante el sexo opuesto. Pero reaccionó a tiempo y dijo, mijo, esto aquí ya no se soluciona ni con oración ni con ayuno. Aquí lo que hay es que corra, manito. Sí, es que la verdad. Hay momentos donde usted puede orar y ayunar, pero ante la tentación, corra, escape. Mientras que David no hizo lo mismo. Él decidió darle rienda suelta a sus pasiones y a su carne, no midiendo las consecuencias. Se desconsagró. ¿Por qué se desconsagró, pastor? Porque él había hecho un voto de fidelidad a Dios. El día que fue nombrado como rey y el aceite de la unción se derramó sobre él, ese día él hizo voto de consagración para Dios. ¿O no? Entonces, esto no depende de otro. Depende de lo que usted decida. ¿Aló? Depende de lo que usted y yo decidamos. La consagración, voy a ir un poquitico más allá. La consagración, hay 10 vírgenes. Y digamos que el nivel del aceite demarca la consagración de las 10 vírgenes. ¿O no? Hubieron 5 que dijeron, revisemos a ver cómo estamos de aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y 5 dijeron, uy, como que esto está muy bajito. Necesitamos más. Que escasee. Las otras 5 dijeron, no, estamos bien. Así vamos bien. De vez en cuando vamos al culto. De vez en cuando leemos, de vez en cuando oramos. De vez en cuando nos damos la rondita. Así estamos bien. El nivel de aceite que tenemos apenas es como para ver algo. Porque recuerden que la lámpara tenía un oficio, ¿no? Y era el medio que se usaba para poder alumbrar. Si escaseaba el aceite, la luz menguaba. Y cuando la luz mengua en ese contexto, eso dice que hay un problema con la consagración. ¿Aló? Alguien dijo, me voy a ir de viaje y habrán señales. ¿Sí ha escuchado usted eso? Yo escuché una hermana que dijo, me voy a casar y habrán señales. Bueno, cuando la consagración del cristiano se está viendo afectada, no habrán. Hay señales. Hay señales. Y su consagración no depende del pastor. El día que venga el Señor, Él no va a decir, vea, si el pastor está desconsagrado aquí, ¿de qué? Predicándole al anticristo. Es la verdad. Esto no es que porque yo soy el pastor, que porque, no, señor. No, señor. Su consagración a Dios y su compromiso es personal. Véalo así. Porque vuelvo y le digo, si usted depende de la consagración de otro, no, estás mal. El día que venga el Señor, recuerde que el uno será tomado. Los unos se irán y los otros quedarán.
No todo el que dice gloria a Dios, no todo el que canta, no todo el que dice aleluya, no todo el que diezma, no todo el que ofrenda, no. Hay gente que va a perderse la oportunidad de partir a las nubes, no porque no hubo tiempo. Dios les dio tiempo, pero tuvieron una percepción equivocada de lo que significa vivir en Dios. Y no se extrañe, hermano, vea, vergonzoso, pero uno ve que, o sea, no es el objeto de censurar ni de juzgar a nadie, ¿no? Eso nos tiene que mover es a orar los unos por los otros. Porque no somos jueces de nosotros mismos. Pero la verdad es que uno ve gente que, se les extravió el camino hace rato. Hace rato. Y por eso profanan las cosas de Dios. Profanar es no darle, digámoslo así, el valor que se merece algo que es sagrado. ¿Sí me hago entender? Y para mí la vida espiritual suya tiene que ser algo sagrado. No sé si estoy equivocado. ¿Aló? A Pablo, mire, Pablo, es que ese hombre es el modelo nuestro. Es más, él ni se levantó tanto al lado de los discípulos. A él lo llamó Dios, lo encerró por acá 14 años y después de 14 años vino a Jerusalén, le dio mano de compañerismo a Pedro, Dios le dio las coordenadas y se fue a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, a visitar al pueblo gentil. Pero Pablo entendió que él no podía vivir el evangelio de cualquier manera. Mire, tenía conocimiento de la ley. Dice la Biblia que ese hombre, mejor dicho, ¿qué no tenía? Era una eminencia, se levantó a los pies de Gamaliel. Tenía estatus, prestigio, era reconocido, lo que usted quiera. Pero cuando Pablo entendió el propósito de su llamado, Pablo dijo, vea, todo en absoluto, todo, lo he dado. Una versión dice por basura, otra versión dice lo he dado por estiércol. Y el estiércol, ustedes saben a qué se refiere, al desecho del animal. Lo he dado por estiércol. Como quien dice, no me interesa eso. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa? A él le interesaba ni tan siquiera agradar a los hombres. Porque dijo, si yo me preocupara por agradar a los hombres, les aseguro una cosa, yo no sería siervo de Cristo. Pero entendí que el llamado que tengo consiste en agradar a aquel que me llamó. Por eso prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Todo lo dejó atrás, ancló su mirada en lo que estaba allá adelante, y el diablo quiso derribarlo de mil maneras, de muchas maneras. Lo persiguió, lo azotó, lo encerró, levantó hermanos contra él, lo dejaron solo, a veces hasta hambre aguantó, y el diablo dijo, por ahí lo derribo. Yo no sé qué tanto lo sitió en algún momento dado, pero ese hombre estaba tan anclado en Dios, estaba tan anclado con Dios, que a él se le concedió el privilegio de al final de sus días recibir, qué calidad. Que Dios me diga a mí, me diga, negro, ya su tiempo está declinando. Ya el tiempo que le di para estar allá terminó, me lo traigo. Que Dios me diga eso a mí, qué grandeza. ¿Aló? ¿O no es una grandeza? Que Dios te diga a ti que te va a recoger. Ve, y era tal la consagración de este hombre que estoy mencionando. Hay de que se deslumbra con ir a Cartagena, Santa Marta, es muy rico, invíteme, yo voy. Pero ese hombre un día vio unos hermanos por allá como muy empeliculados
Y entonces les dijo, vea, la verdad no conviene gloriarme. No me conviene hacerlo. Pero si yo quisiera hacerlo, bueno, voy a comentarles algo. Un hombre en el cuerpo, no lo sé. Fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Pero lo que sí sé fue que fue de tour al paraíso. No fue a Dubái. Fue al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no les he dado al hombre pronunciar. De ese hombre, por no decir de mí mismo, me gloriaré. Pero con todo y eso, Pablo no se mofó de nada, porque él sabía que su victoria final consistía en llegar a la meta, en terminar su carrera con gozo, terminar haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Él sabía que había una corona para los que triunfaban y llegaban a la recta final. Y por eso cuando él llegó dijo, ya está. Corrí la carrera, guardé la fe, pero ahí está la corona que está preparada para mí. Y no solo para mí, sino para todos aquellos que se consagran. Que se consagran, que guardan sus vidas, que temen a Dios y anhelan y esperan su venida. Aló. Vea, es que el que no espera al Señor, el que no lo está esperando, se desconsagra. Vive como quiere, hace lo que quiere, le ofrece a Dios las cosas de la manera que quiere y no hay ningún problema. Tiene conceptos por encima del concepto de Dios. O sea, es normal. Pero el que realmente está amando al Señor sabe que Él va a venir. Él está ansioso por guardar tres cosas. Tres cosas tienen que guardarse en consagración. Perdóneme, pero esto lo dice la Biblia. Y todo vuestro ser. ¿Aló? Y todo vuestro ser. Menciónemelos. Alma. ¿Qué más? Dígalo. Cuerpo y espíritu sean consagrados. ¿De qué manera? Irreprensibles. ¿Por qué? Para la venida del Señor. O sea que esto a nosotros sí nos interesa. He dicho, sí nos interesa. Solo no le ha de interesar a alguien que no está esperando al Señor. Pero los que lo estamos esperando, amén. Amén. Los que lo estamos esperando todavía, nos levantamos en las madrugadas, doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro rostro y caemos delante de Él. Los que lo estamos esperando todavía, venir al culto es un deleite. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Todavía los que lo estamos esperando, cuando cantan los coros, sentimos algo que nos estremece el alma y queremos llorar en la presencia de Dios. Los que lo estamos esperando todavía aplaudimos, todavía abrimos la boca y damos la gloria a Dios. No sé si alguien dice amén a eso en esta noche. Aleluya. Todavía los que lo estamos esperando sabemos decirle no a lo que el diablo dice sí. Aleluya. 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 Póngase en pie, por favor. Aleluya.
Juan dijo: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea, mire por usted mismo, no mire por la vida de otro. Porque habrá gente que te aseguro que querrá vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Pero usted no sea uno de esos. Sea un hombre o una mujer diferente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Termino con esto, hermanos. Me regalan 2 minuticos, ¿sí? Mírense en ustedes mismos, mírense así. Usted no es culpable de ser la iglesia del Señor. El culpable es Él, ¿cierto? Pero tenga por cierto una cosa. Téngalo por cierto. Él no se va a presentar cualquier iglesia. No. Ni la iglesia que se va a presentar no es amundanada, ni está manoseada por el diablo y sus demonios, no, Señor. La que Él se va a presentar a sí mismo, descríbala. ¿Cómo es? Santo, santo, aleluya. Es santa. Es gloriosa. ¿Cómo dijo? Es sin mancha. ¿Sí qué? Sin arruga. ¿Lo dice el pastor o yo? Sin mancha. Es sin arruga. Dice que será presentada como una virgen pura. 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 Por eso, hermanos, Él nos hizo ser iglesia de verdad. Levante su mano esta noche. Usted que está esperando al Señor. Y no deje que nada le afecte. Por favor, le suplico. No se deje engañar del enemigo. No, este tiempo no. Conságrese. Búsquelo, sírvalo, hónrelo. Dele el primer lugar a Dios en su vida. No se baje de la consagración. Siga siendo luz. Jovencita, no le subas a la falda. No mostres tus piernas. No las mostres. No hagas uso de cosas del mundo para verte mejor. No lo hagas. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios.